Bienvenidos al podcast de History Guy Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es hablando sobre lo que podría haber sido. Como una variación de las historias históricas que contamos en el canal de YouTube de History Guy, esta es una serie de podcasts que se centran en esa pregunta eterna. ¿Y si? Soy Josh, escritor para el canal de YouTube y hijo de History Guy. Si eres fan del canal ya conoces a Lance, el propio History Guy. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagnon, aficionado a la historia y amigo de hace mucho de History Guy, para que se una a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. En el episodio de hoy, abordamos un imperio olvidado que una vez gobernó el Mar Rojo y el Cuerno de África, y que alguna vez estuvo a la par de Persia, China y Roma. El poderoso Aksum decayó antes del año 1000 después de Cristo. Pero ¿qué habría pasado si todo hubiera sido un poco diferente? Sin más preámbulo, permítanme presentarles a History Guy. En los largos anales de la historia humana, muchos imperios han dejado una huella imborrable, tanto en la memoria popular como en los registros históricos. Imperios como el Imperio Romano, el Imperio Mongol, las dinastías chinas o el Imperio Persa. Pero por cada imperio cuyo nombre reconoces, muchos otros grandes imperios surgieron y cayeron, y en gran medida se desvanecieron de la memoria popular. Y aún así, en su relativa oscuridad, siguen siendo eslabones importantes en la historia de la humanidad. Y uno de esos imperios fue el reino de Aksum, también conocido como el Imperio de Etiopía, que floreció al mismo tiempo que Roma y Bizancio, y se convirtió en un importante centro de comercio entre esos imperios y los imperios de la India, Sri Lanka y el Lejano Oriente. Y también desempeñó un papel interesante en las tres principales religiones monoteístas de Medio Oriente. El reino de Aksum merece ser recordado. El reino de Aksum floreció desde el siglo I d.C. hasta aproximadamente el siglo VII. Su centro era la ciudad de Aksum, ubicada en las tierras altas del norte de Etiopía. El reino tenía sus raíces en el llamado período proto-aksumita, que comenzó alrededor del siglo IV a.C., y se convirtió en una fuerza a tener en cuenta para el siglo I a.C. Para ese entonces era ampliamente conocido como un excelente mercado de marfil, caparazones de tortuga y cuernos de rinoceronte, como se registra en el periplo del mar Eritreo grecorromano, una especie de manual para viajeros que cubría oportunidades comerciales en el Mar Rojo y más allá, hasta el suroeste de la India. Los primeros años del reino son tema de cierto debate académico, pero se sabe que el idioma escrito del reino, el ge'ez, es miembro de la familia de lenguas semíticas, mayormente centrada en el Medio Oriente. Otras lenguas semíticas incluyen el hebreo, el arameo, el árabe y el acadio. El ge'ez ya no es una lengua hablada, pero se utiliza ampliamente como el idioma litúrgico o sagrado de la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo, así como de otras iglesias etíopes y eritreanas. Es posible que el idioma haya sido traído por pueblos del sur de Arabia en el siglo VIII, pero algunas evidencias lingüísticas sugieren que las lenguas semíticas se hablaban en el Cuerno de África desde hace milenios. El valor de esta escritura temprana es significativo. El libro bíblico de Enoc sobrevive como un texto completo solo en ge'ez, y las traducciones etíopes de la Biblia están entre las más antiguas que se conservan en el mundo. En sus primeros años, la creciente riqueza proveniente del comercio en su ciudad portuaria de Adulis permitió que el reino expandiera su influencia sobre gran parte de la actual Etiopía, Eritrea, Sudán, Somalia y Yemen. El reino debe su crecimiento a un cambio en los patrones comerciales globales. Las rutas terrestres hacia la India y otras rutas se volvieron menos populares cuando los comerciantes descubrieron que podían aprovechar los vientos monzónicos para cruzar el mar Arábigo hacia la India. El volumen de comercio que pasaba por el Mar Rojo se disparó y trajo una enorme riqueza y prosperidad a los comerciantes a lo largo de la ruta. Aksum se convertiría en el principal proveedor de productos africanos para Roma. El reino sometió a varias tribus en la actual Somalia y extendió algún tipo de dominio a través del Mar Rojo sobre Himyar, en lo que hoy es Yemen. A las tribus conquistadas se les permitía cierta autonomía, pero debían pagar tributo a Aksum, a menudo en forma de cabezas de ganado, según inscripciones aksumitas. A medida que el reino se convirtió en un imperio, los reyes aksumitas adoptaron el título de Nagusa Nagast, o rey de reyes. Aún no está claro si esto reflejaba un sistema de subreyes. A mediados del siglo IV,
Aksum estaba en su apogeo. Fue en ese siglo cuando el reino comenzó a usar el nombre de Etiopía, según las inscripciones. También fue en ese siglo cuando Aksum jugó un papel en el declive del otrora poderoso reino de Kush. Kush fue un reino nubio que durante un tiempo instaló faraones que gobernaron sobre un reino combinado egipcio-kushita. Para el siglo IV, Kush era solo una sombra de lo que fue, y una disputa llevó al rey Aksumita, Asana, a atacar y posiblemente saquear la capital de Meroe. El reino de Aksum es posiblemente más famoso por sus enormes estelas, grandes columnas decoradas parecidas a obeliscos que se habían construido en la región durante siglos. Cientos de estos monumentos rodean hoy la ciudad de Aksum, en campos llenos de estelas, muchos de ellos marcando los sitios de cámaras funerarias subterráneas. Las tres más grandes de estas, llamadas las estelas reales, son la estela de Asana, de 79 pies de altura, la gran estela caída de 108 pies de altura, y el llamado obelisco de Aksum. Los aksumitas dejaron un monumento en Meroe, y construyeron otro en Aksum, para documentar las victorias de Asana, incluida la victoria sobre los kushitas. La piedra tenía inscripciones en ges, sabeo y griego, representando así una piedra de Rosetta para estos idiomas. El rey Asana gobernó desde la década de los 320 hasta el 356. Asana fue el primer rey aksumita en abrazar el cristianismo, convirtiéndose en algún momento entre el 325 y el 328. Él promovió el cristianismo en su propio reino, menos de 2 décadas después de que el emperador romano Constantino el Grande se convirtiera. La conversión de Etiopía fue, según la tradición, responsabilidad de un solo hombre, Fromentio de Tiro. Según el historiador romano Tiranio Rufinio, cuando eran niños, Fromentio y su hermano fueron con su tío en un barco al Mar Rojo, donde la tripulación fue atacada y asesinada por piratas, porque ¿acaso no todas las buenas historias involucran piratas? Y los niños fueron tomados como prisioneros. Fueron entregados al rey de Aksum, el padre de Asana, como esclavos, pero se ganaron el favor del rey antes de su muerte y fueron liberados. La madre de Isana les suplicó que se quedaran, ya que Asana era demasiado joven para gobernar y necesitaba ayuda para enseñarle a administrar el reino. Cuando Asana asumió el trono, Frumentio fue un consejero importante para el reino. Frumentio viajó a Alejandría para hablar con el obispo de allí, quien lo consagró obispo y prometió ayudarlo en la conversión de Aksum. A su regreso, bautizó al rey y poco después fundó la iglesia original de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, una versión reconstruida de la cual aún existe hoy en día. Este se convirtió en el lugar donde los emperadores etíopes y más tarde los emperadores de Abisinia eran coronados. La iglesia etíope gozó de una autonomía significativa, pero siguió a la iglesia de Alejandría al separarse de la iglesia romana tras desacuerdos después del concilio de Calcedonia en 451. El reino comenzó a acuñar su propia moneda durante el reinado del rey Indubis a finales del siglo III y continuó acuñando monedas durante 400 años. Fueron uno de los únicos estados antiguos en el África subsahariana que acuñaron su propia moneda y uno de solo 4 en el mundo que acuñaban monedas de oro en ese momento. Isana comenzó a acuñar monedas con la cruz cristiana, uno de los primeros ejemplos de este símbolo en monedas. La relativa abundancia de monedas aksumitas indica que el reino tenía acceso a grandes reservas de oro, aunque no se sabe con certeza cuáles eran las fuentes del reino. Las monedas aksumitas también son notablemente puras, y el suministro de metales era controlado estrictamente por el estado aksumita. La influencia comercial del reino era grande. Se han encontrado monedas aksumitas tan lejos como en la India y Sri Lanka. La siguiente gran expansión fue bajo el rey Caleb, en el siglo VI. Caleb fue reconocido como cristiano por el emperador bizantino Justino I, quien buscó la ayuda de Caleb para poner fin a las atrocidades cometidas por el rey Himyarita contra los cristianos en lo que hoy es Yemen. Caleb derrotó y mató al rey Himyarita, y el reino permaneció como tributario bajo el mando del general aksumita Abraha y su hijo Masruk. El hermano de Masruk se rebeló con la ayuda del imperio persa, lo que llevó a una serie de guerras que finalmente fueron ganadas por los persas. Munro Hay, un historiador moderno, cita estas guerras como uno de los factores en el colapso del reino, debido al costo de la guerra y la pérdida de prestigio. El declive del reino fue causado por muchos factores. Además de la fuerza perdida luchando contra los persas, el reino también pudo haber sido afectado por la plaga de Justiniano, probablemente la primera aparición de la peste bubónica, que mató a millones en otras partes del mundo. A principios del siglo VII, el creciente dominio del imperio islámico en la región aisló al país de otros estados cristianos y en gran medida puso fin a su imperio comercial. Pero a diferencia de la Europa cristiana, Aksum no tenía malas relaciones con sus vecinos islámicos. Muhammad comenzó a predicar públicamente en el año 610, pero la tribu gobernante de la Meca persiguió a sus seguidores.
A mediados de la década de 610, Muhammad aconsejó a sus seguidores, incluida su hija, que buscaran refugio en Aksum, en un episodio conocido como la Primera Égira. Se dice que el rey de Aksum rechazó a una delegación de la Meca que buscaba su regreso. Existen diferentes relatos sobre los efectos del exilio. Algunos relatos islámicos sugieren que los habitantes locales de Aksum abrazaron el Islam, mientras que algunos relatos etíopes sugieren que algunos de los exiliados se convirtieron al cristianismo. Otros antiguos reinos cristianos como Nobatia, Makiria y Elodia al noreste eventualmente se volverían islámicos, pero Aksum y sus sucesores permanecieron cristianos. A pesar de su relación con el Islam, ya en el año 640 se realizaron ataques en el puerto de Adulis, y el reino se vio obligado a abandonar la ciudad de Aksum y retirarse hacia el interior. Esto marcó el fin del imperio comercial del reino. Sin embargo, el reino siguió siendo formidable y continuó expandiéndose hacia el sur durante varios siglos. Según la tradición etíope, el reino fue conquistado por una reina judía llamada Judith en el siglo X, pero los estudiosos contemporáneos dudan de que realmente fuera judía. Aún así, hay evidencia de iglesias quemadas y del gobierno de una usurpadora en documentos contemporáneos. Otro factor en el declive del reino pudo haber sido climatológico. Con el colapso del imperio comercial, hubo sobreexplotación agrícola en las laderas en terrazas, lo que llevó a una crisis de erosión que derivó en una escasez de alimentos, y la temporada de lluvias favorable parece haberse vuelto menos confiable en los siglos IX y X. El reino colapsó completamente para el año 960 y fue reemplazado por un reino gobernado por el pueblo local, Agawa, bajo la dinastía Sagwe, que duró hasta 1270. Fue derrocado por Yakunu Amlak, quien afirmaba ser descendiente de un sobreviviente de la purga de Judith. Además, durante este nuevo imperio etíope, el Kebra Nagost, o Gloria de los Reyes, fue compilado y escrito. Es considerado una obra histórica confiable por la Iglesia etíope. La obra es una epopeya nacional que describe la grandeza de Aksum, contiene la genealogía de los reyes de Aksum y la historia de cómo los etíopes dejaron de adorar al sol y la luna para adorar al Señor Dios de Israel. La mayor parte de la obra cuenta la historia de la reina bíblica de Saba, a quien identifica como Maqueda de Etiopía. Como se cuenta en la Biblia, ella visita al rey Salomón en Israel y queda impresionada por la riqueza y el conocimiento que encuentra allí. Pero luego se aparta de la narrativa bíblica al afirmar que ella y Salomón concibieron un hijo. El hijo, Menelik, visitó a su padre cuando ya era adulto, pero se negó a quedarse en Israel. Así que Salomón envió a los hijos primogénitos de los ancianos de la nación con él a Etiopía. Molestos con su destino, estos hijos robaron el arca de la alianza, y gracias a la intervención divina, escaparon de los agentes de Salomón. Tejé una narrativa en la que los reyes de Aksum, y posteriormente de Etiopía, eran una sola línea descendiente de Salomón, desde el año 900 a.C., y la iglesia etíope aún afirma que el arca está en su posesión, en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión. Faltan estudios modernos sobre la obra, pero existe una posible población judía antigua en Etiopía, conocida como los Beta Israel. Su origen sigue siendo incierto, e incluso la tradición oral sugiere varias posibilidades. Muchos de ellos han emigrado a Israel en la era moderna. En la década de 1930, la invasión italiana de Etiopía llevó a que los soldados italianos se llevaran uno de los 3 estelas reales, el llamado Obelisco de Aksum, dividido en 5 piezas a Roma como trofeo, donde fue erigida bajo las órdenes de Benito Mussolini. Se mantuvo allí hasta que su repatriación finalmente comenzó en 2003. Las piezas eran tan grandes que solo el Antonov 124, un avión ruso, podía transportarlas, entre otras dificultades. Ha sido reconstruido y ahora se encuentra en su hogar original en Aksum. La dinastía salomónica fue derrocada en 1974, y hoy el que alguna vez fue el gran reino de Aksum y sus ruinas están repartidos entre varios estados modernos. Su nombre apenas es recordado. Su influencia moderna es poco conocida, pero en su época fue poderoso. El filósofo persa Mani, fundador del maniqueísmo, lo describió como uno de los 4 grandes poderes de su tiempo, siendo los otros Roma, Persia y China. Por supuesto, de esa lista, el reino de Aksum es el que menos se recuerda hoy en día, pero el importante papel que desempeñó en el desarrollo de algunas de las grandes religiones del mundo y su otrora poderoso imperio comercial le dieron un papel único en la historia que merece ser recordado. Pero todavía hay mucho que no sabemos, muchas preguntas siguen sin respuesta. Y la historia olvidada del reino de Aksum nos recuerda la complejidad duradera de la política mundial y cuánto de la historia aún queda por descubrir. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el propio History Guy, y Brad Wagner, un amigo de muchos años de History Guy, hablamos sobre lo que podría haber pasado si todo hubiera sido un poco diferente. Sí,
Bien, hoy vamos a hablar de un imperio olvidado, y este es uno que escribí hace mucho tiempo, pero pensé que era realmente interesante. Y lo que me atrajo de esto, y está en la introducción de este video, es esta historia sobre cómo fue clasificado junto con otros grandes imperios, Roma, Persia, China y luego Aksum. Y uno se queda como, Axum, Axum. ¿qué es eso? Y creo que es muy genial que hayamos visto este. Y hay muchos otros tipos diferentes de estos imperios y reinos que en algún momento fueron muy poderosos, muy significativos, y luego simplemente desaparecen por completo. Así que creo que va a ser... Tomó un tiempo. Ha existido por más tiempo que Estados Unidos, ¿verdad? Claro, ha existido por más tiempo que Estados Unidos. Pero creo que es un gran punto de discusión, porque en este caso, en términos de contrafactuales, puedes hacerte la pregunta, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera existido? Y la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera durado más tiempo? Y ambas son preguntas realmente interesantes. Y lo central que fue eso para el mundo antiguo, creo que es una sorpresa para la mayoría de la gente en Occidente. Absolutamente. No, todavía hay mucha evidencia del imperio Aksumita. Si vas a Etiopía, todavía hay estelas y todo tipo de cosas. Bueno, encontraron sus monedas por todo el mundo antiguo. Pensamos mucho en lo importante que fue ese comercio entre el Océano Índico y Europa durante la Edad Media. Pero creo que se habla menos de eso ya sabes, cuando vamos a la era antigua, tendemos a pensar más en, creo, como la ruta de la seda y cosas así, pero las especias, el oro y el marfil, todo eso seguía llegando, y la mayoría de eso venía por el Mar Rojo en ese periodo. Sí, la ruta que iba por tierra desde la India hasta Roma transportaba solo una pequeña fracción de lo que se movía por la ruta marítima. Y es increíble que todo eso haya llegado a su fin, básicamente. Sí lo es. Es lo mismo con los romanos, ¿no? O sea, ¿quién lo hubiera imaginado, sabes? O los persas. Simplemente ya no son el imperio que alguna vez fueron. No sé qué quieras decir sobre China, si dirías que son lo mismo que el antiguo imperio chino o qué. Pero sí. O sea, estos imperios fueron fantásticos, increíbles en su época, y se les acabó el tiempo. Y esa es una buena lección de la historia, porque probablemente puedes adivinar, no importa qué tan importante creas que eres, eso solo va a durar por un periodo de tiempo, y luego va a declinar. Y nunca sabes si estás ahí durante el apogeo o durante la decadencia. Sí, lo que realmente me gusta de investigar sobre Aksum es que, ya sabes, primero que nada, es una civilización que no aparece regularmente en el estudio común, por así decirlo, de la historia para la mayor parte del mundo occidental. Sí, especialmente aquí en Occidente. O sea, ¿recuerdas eso que hablamos recientemente sobre cuántas veces los hombres piensan en el Imperio Romano cada día? Sí, eso fue lo que dijimos, no están pensando en Axum, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia pensaban en el Imperio Aksumita al mismo tiempo? Puede que incluso estén pensando en Persia en algún lugar, pero dudo que le dediquen tanto tiempo, aunque Roma no habría sido la misma Roma si no fuera por Aksum, ¿verdad? Sí. Oh, definitivamente no. Hasta el punto en que continúa desde lo que consideramos el Imperio Romano hasta el Imperio Romano de Oriente, porque el Imperio Romano de Oriente duró bastante más tiempo. Y sí tuvieron una interacción importante con el Imperio Aksumita en varias etapas, a veces un poco conflictiva, a veces muy solidaria. Lo otro bueno es que, ya sabes, ahora estamos en un punto en el que vemos una parte de África que también aparece en la mayoría de los libros de historia, ya sabes, le dedican uno o dos párrafos. Y ahora, finalmente, estamos empezando a tomar en serio que, oye, ya sabes, hay otras regiones del mundo y definitivamente hubo algunos imperios allá afuera que tuvieron un gran impacto en su época. Sí. Sí. Bueno, y eso es algo de lo que hemos podido hablar un poco en History Guy, pero esencialmente, digo, ¿qué dices sobre el reino Zulú en comparación con, ya sabes, las grandes naciones europeas? Pero, ¿o qué tan poderoso realmente era él? Ya sabes, todavía hay gente que argumenta que el imperio de Malí pudo haber llegado a las Américas. Y tienes razón, ni siquiera pensamos en los imperios africanos como imperios, porque no encontramos ni de lejos tantos registros escritos. Realmente, la historia de África en Occidente o en Estados Unidos realmente comienza con el colonialismo europeo. Y como que no le prestamos mucha atención a lo que pasó antes de eso. Así que esta es la idea de que mucho antes de que surgieran civilizaciones en las Américas, Aksum era un centro del mundo que conectaba a Europa con Asia. Sí, y una de las cosas de las que Brad ha hablado antes es esta idea de si eres un imperio terrestre o un imperio naval.
Y creo que se puede decir de Axum que en gran parte su poder venía del mar, y especialmente en el comercio. En este caso, estoy seguro de que tenían poder naval, pero realmente no parece que haya muchas batallas, ya sabes, batallas navales entre ellos. Pero mantuvieron esos puertos y estaban muy bien posicionados ahí para controlar ese comercio. Sí, el hecho de que el Imperio Aksumita realmente despega cuando obtiene los principales puertos a lo largo del Mar Rojo es una muy buena indicación de que entendían la importancia de los barcos y el comercio. Es un poco preocupante o no preocupante. Sin embargo, me causa un poco de consternación que, ya sabes, no pude encontrar una imagen de algo que se parezca a un barco Aksumita. Entonces, ¿cómo se veían realmente? Sabemos que probablemente no era una birreme o trireme ni nada parecido a las naves contemporáneas romanas o cartaginesas, hasta cierto punto. Y los barcos griegos que navegaban por el Mediterráneo, que es un ecosistema oceánico totalmente diferente. Sí, o sea, no parece describirlo como una potencia naval. Y claro, también podrías decir que es un imperio terrestre porque, en parte, lo que hacen es mover todas las mercancías que venían de África y que iban al mundo civilizado, a Siria y Roma. Todo eso pasaba por Aksum. Claro, eso viene por tierra, pero hasta cierto punto. O sea, decían que eran un cruce de rutas comerciales. Y había ciudades que se volvieron muy poderosas que no necesariamente tenían grandes ejércitos o grandes flotas. Y tienes razón. Ni siquiera sé si en la investigación vimos cuán poderosa era una flota Aksumita. Aksum era un lugar donde la gente tenía que llevar cosas para que pudieran llegar a su siguiente destino. Y puedes volverte bastante importante y poderoso haciendo eso. Quiero decir, debieron haber tenido algún tipo de fuerza militar. Bueno, sabemos que tenían un ejército terrestre, pero debieron haber tenido algún tipo de armada, aunque no parece que sepamos mucho sobre ellos. Hay algunos comentarios así que tal vez eran similares a los que usaban los egipcios en el Mar Rojo, y bueno, esos son barcos que probablemente no hayan sobrevivido. Eran bastante de madera, bastante pequeños, usaban papiro trenzado para cuerdas y cosas así. No estoy seguro, pero no creo haber visto nada que realmente describa cómo eran. Y los textos, aunque crearon su propio sistema de escritura, que es una de las cosas únicas del Imperio Aksumita, no parece que tengamos muchos de sus textos. Y hay algunos periodos en los que casi no tenemos nada. Parece que ni siquiera tenemos una buena idea de cuándo se construyeron estas grandes iglesias de piedra. Eso siguen siendo suposiciones porque no tenemos buenos textos sobre ellas. Así que es un imperio poderoso, y hay mucho, mucho que realmente no sabemos. O sea, pero ciertamente también eran un imperio territorial en el sentido de que, ya sabes, tomaron territorio y conquistaron territorio. Y luego, ya sabes, tenemos algo de entendimiento de cómo manejaban sus territorios conquistados, y sabemos que eventualmente fueron invadidos. Entonces, o sea, no sé si él diría que esto es un imperio terrestre o un imperio marítimo. Podrías decir que es un imperio terrestre que obtenía su riqueza del mar. Pero quiero decir, podrías decir más o menos lo mismo sobre Roma, ¿no? Quiero decir, ellos no sabían cómo construir un barco hasta que una embarcación bizantina, o bueno, no una bizantina, una cartaginesa, llegó a la orilla. Y dijeron, simplemente haremos más de esos. Así que, o sea, ellos eran así. Pero quiero decir, Roma, o sea, Italia es una península en el Mediterráneo. Obtenían su riqueza del mar, aunque no dirías que eran un imperio marítimo. Sí, y los bienes comerciales que llegaban a través del Imperio Aksumita, obviamente la seda estaba incluida como uno de los principales artículos, pero también había pieles de animales y marfil, y esos probablemente, ya sabes, obviamente hay elefantes indios, pero también probablemente tenían colmillos de marfil. Sí, mucho de eso venía de África. Caparazones de tortuga y cuerno de rinoceronte. Quiero decir, mucho de lo que comerciaban eran esas cosas. Esos eran los productos de comercio de África. Y ellos eran simplemente la pieza central que conectaba eso con otras culturas en el Mediterráneo y hasta la India y China. Sí, era una mezcla realmente interesante de culturas. Recuerdo haber leído sobre sus monedas, y tenían monedas que tenían símbolos religiosos de una cultura y escritura griega, y todas esas diferentes culturas estaban representadas en sus monedas. Y es interesante ver cómo todo eso se unió. Y muestra, o sea, creo que muestra lo importante que era esa región como un nexo. Y me hace preguntarme, si empezamos a hablar de contrafactuales, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran estado ahí? O si lo que fuera que estuviera ahí no hubiera podido tener, ya sabes, mucho poder central. Así que era conflictivo o causaba, ya sabes, luchas internas, causaba problemas y rupturas en ese comercio.
Te preguntas si eso habría inspirado a una potencia como Roma, que, aunque no dependían de ello, ciertamente disfrutaban de los resultados de ese comercio si habrían intentado invadir esa zona. Porque por supuesto Roma toma Egipto y el Levante, pero no sé mucho sobre que se hayan movido más al sur como hacia Sudán o esa región. Nunca se habló de que parecieran hacer eso. Pero tal vez Roma sintió, ya sabes, tal vez la paz que Axum pudo mantener y esencialmente gestionar para que los bienes comerciales siguieran fluyendo, mientras eso fuera cierto, Roma no tenía necesidad de hacerlo. Creo que esa probablemente sea una buena manera de empezar la discusión. Y supongo que sin el imperio axumita, en ese momento habría un vacío. Y la pregunta es, ¿quién va a llenar ese vacío? Sin duda, Roma sería uno de los principales candidatos porque ciertamente es uno de los mayores compradores de los productos axumitas. Podrían haber entrado en una zona donde básicamente hay pueblos desorganizados que periódicamente pelean entre sí y decidir: oye, es hora de que consigamos algo de ese concreto marítimo que se descubrió recientemente y que es bastante bueno para construir puertos, y empecemos a desarrollarnos. Ciertamente parece que pudieron haber proyectado su poder hasta allá, considerando hasta dónde sí lo proyectaron. Sí, o sea, si te fijas, porque estoy viendo mapas aquí, y realmente la África romana literalmente como que se detiene en la frontera de Axum. O sea, ahí es casi exactamente donde está la línea. Así que podría ser que no quisieran enfrentarse militarmente a Axum. Es difícil de imaginar porque los romanos parecían dispuestos a atacar a quien quisieran. Pero podría ser porque estaban obteniendo suficiente beneficio de Axum como para no tener la necesidad de hacerlo. Sí, también es un terreno difícil para moverse, o sea, ya sabes, hay todas esas montañas, hay desierto. Quiero decir, podría ser simplemente que los romanos estaban bastante activos en el Medio Oriente, y ahí también hay mucho desierto, montañas y esas cosas, pero sería una marcha bastante dura. Axum pudo defender su norte en parte porque era un terreno difícil de cruzar. Eso es cierto. Eso siguió siendo cierto. Eso es cierto a lo largo de la historia de Axum, hasta que, por supuesto, empiezan a decaer cuando pierden la costa. Pero hay una razón por la que el núcleo de esta cultura continuó sobreviviendo en las montañas, y eso fue en parte porque simplemente era muy difícil de conquistar. Y una vez que tienes una cultura poderosa, incluso puede perdurar, ya sabes, incluso perdiendo el comercio y todo eso. Pero es un punto de encuentro tan importante. Quiero decir, es importante económicamente. Es difícil decir que China, Persia y Roma hubieran sido lo mismo sin este nexo económico. Y también es importante culturalmente porque hay un intercambio cultural importante entre ellos. Entonces, si los romanos hubieran entrado en Axum, habrían recibido el mismo tipo de comercio de Siria, India y China que Axum como imperio independiente. Es una pregunta difícil, así que es un poco difícil precisarlo exactamente. Quiero decir, hasta ahora no he descubierto cómo incluir a Pie Grande en la historia, pero es algo difícil de hacer, salvo decir que está claro que estos imperios de los que hablan fueron impactados por las culturas de otros imperios. Y crecieron gracias al dinero que provenía del comercio. Y si pierdes este nexo en el centro, serían diferentes. No habrían compartido culturalmente de la manera en que lo hicieron. Roma podría no haber tenido ni cerca de la cantidad de dinero que tuvo. Y si Roma se está expandiendo donde está Axum, eso significa que Roma no se está expandiendo en otro lugar, ¿verdad? Y sin el dinero que viene de Axum, tal vez Roma no habría sido ni cerca de tan grande. Está llegando hasta Britania y cosas así. Así que es un poco difícil decir, oh, esto es exactamente lo que sería diferente, excepto decir que sí sería diferente. Definitivamente serían significativamente diferentes, porque estas culturas crecieron gracias al intercambio. Y este fue el punto donde ocurrió ese intercambio. Así que encontraste que no había muchos romanos que llegaran hasta la India. No. Por eso es un poco increíble cómo funcionaban estas rutas comerciales. Y creo que constantemente me sorprendo cuando investigas eso, que incluso las rutas comerciales más antiguas, de verdad, movían cosas a distancias enormes. Y básicamente es como un largo juego de relevos, ¿no? Esto llega aquí y luego se lo venden a este tipo, que se lo vende a otro, que lo vende hasta el otro lado, ya sabes, a distancias enormes, o sea, por todo el mundo. Sí, eso también era cierto en las Américas. Encontraron productos comerciales que habían viajado distancias enormes. Y no era un solo tipo a caballo el que recorría toda esa distancia. Sí. No.
Sí, es increíble cómo se comerciaba todo eso, y estamos hablando de distancias que habrían sido asombrosas. Quiero decir, no creo que la mayoría de la gente en Roma tuviera idea de lo lejos que estaba China, y aun así podrían haber tenido productos que venían de allá. Quiero decir, ¿y si Roma hubiera recibido una décima parte de lo que recibió históricamente? O sea, ¿qué tan diferente sería Roma? Eso impacta la cultura, impacta todos los mercados y negocios, y todo lo que se mantenía vivo gracias a ese comercio, ¿verdad? Todo eso o se va a otro lado o simplemente no existe. La indicación es que una cantidad significativa del comercio romano pasaba por Axum. Entonces, sin Axum, si Roma no tiene ese dinero, ¿es Roma? ¿Es el imperio romano lo que esperamos que sea? Porque ese imperio fue comprado. O sea, no puedes, ni siquiera los romanos que podían, ya sabes, después de Canas podían simplemente levantar otro ejército de la nada. Incluso los romanos tenían que pagarles a esos tipos, tenían que equipar a esos tipos. Sí. Entonces, si no hubiera existido Axum, Roma habría tomado el lugar de Axum. Si Roma hubiera tomado el lugar de Axum, ¿el comercio habría sido el mismo? Ese tipo de preguntas son justo por las que planteamos escenarios contrafácticos, ¿no? Pero quiero decir, ciertamente sin el comercio que pasaba por Axum, Roma y el imperio comediante, el imperio persa y el imperio chino serían diferentes. Y también hubo mucha influencia romana en la India. Quiero decir, una de las posturas podría ser que la cultura india, que realmente empieza a cambiar bastante con este comercio. ¿Qué habría pasado si la cultura india hubiera seguido su curso, en lugar de empezar a volverse, ya sabes, porque luego empezaron a recibir, ya sabes, eventualmente, influencia musulmana del norte, influencia china e influencia romana, y todo ese tipo de cosas? Quiero decir, ¿qué tan diferente sería la India si no hubiera empezado de repente a recibir estas influencias de otras culturas? ¿Y sería más poderosa o menos poderosa? Y ya sabes, ¿qué tan diferente se vería? Sí. Y la antigua India, que empieza a adoptar lo que hoy llamaríamos instituciones occidentales, es una India radicalmente diferente a la que es actualmente, porque la exposición a Occidente ocurrió en un momento diferente y bajo un concepto cultural distinto. Porque si Roma, ya sabes, ¿no? Si Roma controla Axum, eso significa que hay una influencia romana más fuerte en el otro sentido. Por otro lado, afecta ese comercio porque Roma va a tener reglas diferentes sobre cómo se lleva a cabo ese comercio, y Roma no va a tener la capacidad de comerciar con el interior de la manera en que lo hacían los axumitas. Los axomitas sí la tenían. Y eso es realmente interesante. Es difícil, por supuesto, para nosotros hacer comentarios finales firmes sobre cómo eso cambiaría las cosas, pero podríamos estar viendo un mundo profundamente diferente hoy en día. Y ciertamente, cuando empezamos a hablar sobre África subsahariana, esta es una zona que, hasta un punto mucho más moderno, no estaba tan conectada con Europa. Y Axum realmente representa una de estas conexiones que creo que si no eran frágiles, sí eran poco comunes. Era difícil para los barcos moverse al sur del Ecuador, y si no, el comercio cruzaba el Sahara. Había un límite en cuanto al comercio que podías mover en esa dirección hacia las costas de Marruecos y Argelia, y es interesante pensar cómo eso podría haber cambiado si hubiera habido una presencia romana tan al sur. Pero es interesante pensar que podríamos haber tenido más influencia, porque si hubiera habido una influencia más fuerte de Roma ahí, quiero decir, tal vez ese comercio romano habría llegado a partes de África a las que nunca llegó en la historia real. Y eso es difícil de cuantificar, pero es una conversación realmente interesante. Un escenario hipotético que sería muy interesante sería si Roma decide que en esta zona no existe el imperio de Axum, que ellos van a entrar y asumir el papel dominante. Llegan, forman ciudades-estado, colonias y comienzan la romanización del Cuerno de África. ¿Qué le pasa al Cuerno? ¿Qué tan diferente es el papel del Cuerno de África con una orientación más hacia Occidente? Es una buena pregunta si estaban estrechamente conectados, porque la cultura romana afectó enormemente a la cultura occidental, la arquitectura, la ley, la ciencia, incluso la religión, ¿verdad? Y entonces, si eso estuviera más romanizado, ¿qué significaría? No lo sé. O sea, encuentras eso en algunas partes del norte de África, donde estaba África romana, sí. Sí, también te lo preguntas. O sea, eso es Etiopía que de alguna forma continúa. Se puede argumentar que el imperio de Etiopía que surge en la Edad Media desciende de forma muy directa del imperio axumita.
Si Roma logra tener algún tipo de presencia ahí, podrías imaginarte algo parecido a lo que pasó con esos estados remanentes romanos tras la caída de Roma, como hablamos del rey de Roma Siagrio en Francia. Quizá algún tipo de cultura romanizada sobrevive ahí y luego es redescubierta siglos después y tienes algo que, yo digo, eso habría sido extraordinario. Y por supuesto, Europa estaba obsesionada con ese concepto, con esta idea de un preste Juan y alguna nación cristiana que había sido rodeada y había sobrevivido desde la antigüedad. Y en cierto modo, Etiopía es algo así como una situación de preste Juan. No es lo que los europeos imaginaban que fuera. Pero este era una potencia cristiana que existió durante gran parte de su historia, rodeada de potencias no cristianas y, eventualmente, por lo que el cristianismo consideraba en la Edad Media como su mayor enemigo, que eran estos poderes musulmanes. Aunque también fue un centro de esclavitud, de comercio de esclavos. Y eso también tuvo un impacto en la cultura. Sí, o sea, hacer un cruce de caminos le dio esa posición. Quiero decir, lo hizo significativo. Sí, el potencial, digamos, de la influencia romana. Uno de los, ya sabes, al leer algunos de los episodios históricos en el Imperio Aksumita, donde hablan sobre conquistar esta zona, conquistaron 2 ciudades de piedra y 3 ciudades de madera. Parece indicar que las estructuras de la zona ciertamente no estaban basadas en tecnología de corte de piedra, principalmente. Ahora, eso no quiere decir que no tuvieran, obviamente tenían el obelisco y los restos del Palacio Real del Imperio Aksumita, que sin duda es una hazaña de ingeniería. Pero sí creo que es un poco más, no sé si pastoral sea la palabra correcta, un imperio un poco más rural. Definitivamente no tenía la urbanización. Y su capacidad para hacer estos jardines en terrazas y cosas así. Quiero decir, no sé si Aksum tenía algo como un acueducto romano, pero pudieron desarrollar la agricultura de maneras absolutamente increíbles. Pero sí, es cierto. Entonces, o sea, claramente no es un estado romano. No se parece a Roma. Y supongo que es interesante preguntarse qué hubiera pasado si se hubiera parecido más a Roma. Pero, o sea, no quiero decir que fuera un imperio menos desarrollado que Roma cuando ves lo que realmente estaban haciendo. Y ya sabes, cuando hablamos de que no existe un Aksum, está el otro lado de eso. ¿Qué pasaría si Aksum hubiera sido más poderoso? ¿O si Aksum en su apogeo hubiera sobrevivido? Creo que mucho de esto se reduce a cuando conquistaron Yemen, cuando estaban luchando contra el imperio himyarita, o bueno, el reino himyarita, y luego más tarde contra varios persas. Y vi algunas cosas interesantes sobre eso, porque vi una que literalmente culpaba Justiniano, y que esencialmente, porque después de que el gobernador Aksumita en Himyar decide erigirse como un poder independiente y se está liberando y volviendo independiente, hay un derrocamiento, es algo complejo, uno de ellos es derrocado, el tipo que es derrocado va a buscar apoyo, y encuentra apoyo con los persas en lugar de con los bizantinos. Y eso termina dejando Yemen en el poder de los persas, y eventualmente en el poder de los reinos musulmanes que vienen después. Y es interesante pensar en esa diferencia. Si Yemen hubiera tomado otro rumbo, si los bizantinos hubieran podido apoyarlos, eso habría significado apoyo bizantino ahí. Y al menos para Aksum eso habría sido lo mismo, habría sido la misma religión. Entonces, Aksum podría haber mantenido el control de Himyar. Es como, ya sabes, es tanto un síntoma como una señal de su poder y de cómo éste iba en aumento y disminuyendo, que pudieron capturarlo, pero no pudieron mantenerlo. Y luego, después de que él declara la independencia, realmente no vemos ningún poder dentro del resto de Aksum capaz de recuperarlo. Eso parece ser parte del problema, que no pudieron proyectar su poder a través del área del Mar Rojo. Es una distancia muy pequeña ahí, ¿verdad? Si se hubieran mantenido conectados con el imperio bizantino durante ese periodo. Así que cuando ves lo profundo que pudo haber sido el impacto histórico de eso, podría haber sido que la religión islámica muriera prematuramente. Sí, y que se expandiera de la manera en que lo hizo. Se mantiene en el Medio Oriente o se ve obligada a expandirse hacia el este en lugar de hacia el oeste, porque eventualmente conquistan Egipto y llegan hasta España. Pero si los detienen, En los primeros días, si se enfrentan a un muro cristiano que va de un lado a otro,
ya sabes, entre Bizancio y Aksum. Sí, No surgen los califatos, o tendrías califatos muy diferentes, ¿verdad? ¿Cuánto de la historia medieval europea posterior está impulsada por el hecho de la islamización de Medio Oriente y las cruzadas y la Tierra Santa y todo ese tipo de argumentos? ¿Y si eso siempre hubiera permanecido en manos cristianas? ¿Y qué significaría eso tanto para la religión islámica como para la religión judía? sí, El imperio de Aksum, durante el conflicto al que te refieres, Josh, sí intenta tomar el sur de Yemen, pero son derrotados. Eso, de alguna manera, es uno de los puntos de inflexión, por así decirlo, y eso creo es probablemente donde se puede argumentar que el imperio de Aksum realmente empieza a mostrar su debilidad. Y dentro de otro siglo o dos, cuando pierden todas las costas del Mar Rojo, entonces ese imperio empezamos a ver su declive definitivo. Pero sí, la península arábiga del sur no es una conquista fácil para las potencias musulmanas. Durante esa rápida expansión durante los siglos 7, 8 y 9, hubo impactos tremendos, tremendos. What if? ¿Y si no hubiera un mundo islámico? Um, You're right. What if Actually, volviendo a nuestro episodio sobre la batalla de Tours, ¿y si España no cae porque los musulmanes? La conquista musulmana nunca cruza el norte de África. Bueno, y también son un contrapeso para los persas. El imperio persa, ese es realmente el primer gran desafío para Aksum, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué pasaría si ellos controlaran el crecimiento del imperio persa? ¿Qué significa eso para los griegos en comparación con los romanos? Y entonces, quiero decir, no solo facilitaban el comercio entre estos imperios, también eran contrapesos para algunos de estos imperios, y eso más adelante tendría grandes impactos en la historia futura, a lo largo de... Y por supuesto, como con todos los imperios, muchas de esas luchas eran internas. Pero me pregunto si ciertos líderes habrían sido capaces de manejarlas de una manera que podría haber marcado la diferencia. Porque si hubieran podido mantener esa costa, porque Brad tiene toda la razón, una vez que pierden la costa, ese es el fin del imperio aksumita tal como era. Una vez que han perdido ese comercio, es un reino muy diferente. Intentas juntar esas piezas. Si pueden mantener esa línea costera y pueden seguir participando en ese comercio. Por supuesto, eventualmente, si el imperio musulmán controla Egipto y corta el otro extremo del Mar Rojo, quiero decir, tal vez eso iba a ser extremadamente negativo para Aksum. O tal vez Aksum habría podido comerciar con esos imperios musulmanes de la misma manera en que habían estado comerciando con los poderes que estaban ahí antes. Ciertamente Aksum parece haber sido capaz de manejar la situación. Quiero decir, ellos tenían muchas de sus propias guerras, pero estaban logrando una paz ahí que creo que muchos reinos europeos habrían considerado imposible. También, o sea, se les conoce sobre todo por esto, al principio del Islam, quiero decir, muy temprano, mientras Muhammad aún vivía, de hecho protegieron a algunos de los primeros musulmanes que estaban siendo perseguidos en Medio Oriente. Y también tenían, creo que había una población judía local que había estado ahí por mucho tiempo. Son una especie de crisol muy interesante de todas estas religiones y culturas diversas. Y por supuesto tienen esta iglesia cristiana antigua que estuvo completamente separada de Europa durante siglos, básicamente. Estaban conectados con la iglesia copta en Egipto, pero con el tiempo incluso eso se fue diluyendo. Los coptos son algo aparte. Y para la época de la Edad Media y las cruzadas, ni siquiera los cruzados estaban muy seguros de qué hacer con los cristianos coptos. Y los cristianos etíopes tienen aún más complejidad porque estuvieron tan aislados durante tanto tiempo. Una de las cosas con las que me encontré investigando fue que, al parecer, hay 88 libros en la Biblia etíope. Así que antes del concilio de Nicea había más o menos unos 80 libros en la Biblia, después quedaron 66. Y esa es la Biblia cristiana occidental estándar, mientras que los 88 libros de la Biblia etíope contienen bastante material diferente. Y así puedes decir que el imperio aksumita, aunque finalmente cae, porque adoptaron el cristianismo, porque construyeron las iglesias cristianas y mantienen esa tradición incluso durante el auge del Islam, son un puesto avanzado del cristianismo que nunca desaparece del todo en la Edad Media.
Y por supuesto, ellos afirman tener el Arca de la Alianza a través de una historia bastante notable. No estoy seguro. No voy a comentar realmente si creo que es una historia válida o no, pero no te dejan ver si tienen el Arca de la Alianza. Y eso no es para protegerla de ti, es para protegerte a ti de ella. Creo que solo hay un sacerdote al que se le permite verla, o el acceso está muy limitado. Hay muy pocos en eso. Cuando él muere, tiene que elegir quién la va a proteger de ahí en adelante. Tienen aprendices. Quiero decir, es muy interesante que esa sea una conexión que tienen. Lo sacan, pero lo cubren. Yeah. Y afirman ser descendientes directos de Salomón. Entonces, pero también o sea, ellos no, parte de la razón, creo, es porque, ya sabes, ellos estuvieron separados de todo el periodo de reconocimiento de la Iglesia Católica y, ya sabes, todo este tipo de establecimiento de lo que llamarías ortodoxia. Si el imperio axumita dura más tiempo, es más poderoso, eso cambia el centro de gravedad en la iglesia cristiana. ¿Cómo habría sido eso? Ya sabes, porque hubo toda una disputa. Creo que a veces hoy damos por sentado que Roma es el centro de la Iglesia Católica. Eso no era seguro. Y había todas estas iglesias que fueron fundadas por otros apóstoles, estas iglesias que tenían desacuerdos sobre la doctrina, todo eso. Por eso existen estas iglesias ortodoxas orientales, y no solo la rusa y la griega, esas ortodoxas, sino también como la copta, la iglesia siria, la iglesia armenia, la iglesia etíope. Etiopía estaba en una posición en la que básicamente no tenía parte de esa influencia. Y bueno, eso podría significar, por supuesto, cosas sumamente dramáticas, porque podría significar diferencias en cómo interpretamos la Biblia y otras doctrinas y cosas así. También podría haber impactado realmente qué partes del mundo son cristianas y cuáles no lo son. Por supuesto, eso ha tenido un impacto enorme en cómo ha avanzado el mundo desde el año 500 después de Cristo. Sí, en una línea de tiempo alternativa, donde el imperio axumita dura más allá, digamos, del año 1096. Y sí, ah, ah, ok, me estoy quedando en blanco aquí el nombre del papa que declaró la primera cruzada. Josh, yo también justo hablé de eso en un episodio. De todos modos, si en 1096 el grito de guerra no es liberar Jerusalén, sino expulsar al infiel de la malvada iglesia etíope herética, ¿tendríamos una primera cruzada que termina yendo hacia el Mar Rojo? Quiero decir, tal vez eso sea posible. Ellos ven Extraño. Han pasado cosas. Bueno, y luego ciertamente quiero decir, la Iglesia Católica luchó en múltiples cruzadas contra otros cristianos. Y de hecho, podrías decir que sus cruzadas contra otros cristianos fueron en realidad mucho más impactantes y efectivas que las que lucharon contra los musulmanes. Oh, sí, así es, sí. La historia está llena de pogromos, así como de, ya sabes, vamos a buscar a los herejes, los albigenses. Esas cruzadas del norte de Europa. Ya sabes, esas. Por cierto, ese fue Urbano II, la primera cruzada. Así es. Pero quiero decir, es interesante que digas eso porque muchos de los peregrinos de la Edad Media fueron impulsados por la peste negra, la peste bubónica, y de alguna manera eso termina atribuyéndose a los judíos y al judaísmo. Pero una de las razones por las que el imperio de Aksum colapsó fue que pudo haber sido uno de los primeros lugares donde estalló la peste bubónica. Y la peste juega un papel importante, posiblemente también la peste de Justiniano, que no estamos seguros, quiero decir, podría haber sido solo influenza. No sabemos con certeza qué fue eso. Pero eso crea una conexión interesante entre los dos. Y cuando hablabas de si el imperio de Aksum podría haber durado más, haber sido más poderoso, ciertamente, sin ese impacto, tal vez sí habría durado más y habría sido más poderoso. Y si los aksumitas sobreviven a una plaga bubónica y luego salen de ella con algún tipo de resistencia a la plaga bubónica, entonces terminan enfrentando pogromos como les pasó a los judíos. Pero quiero decir, sin la plaga bubónica, tal vez sí tendríamos un imperio aksumita mucho más longevo y poderoso que habría continuado hasta la Edad Media. Ciertamente. Sí, yo diría que el imperio aksumita probablemente en realidad no diría que era resistente a la plaga bubónica,
pero como no tenían el nivel de urbanización y densidad de población que tenía el Imperio Romano y luego las ciudades y pueblos medievales, es posible que se diera less of una enfermedad menos catastrófica, mortal y debilitante. Pero los efectos quizá no habrían sido tan pronunciados en un país que todavía era principalmente comercial o que obtenía su riqueza principalmente a través del comercio, pero en realidad era en gran parte un reino rural que dependía mucho de su población para cultivar sus cosechas. Lo que hace que la historia sea interesante, porque si no hubieran sido tan fuertemente afectados, ¿habrían sido más poderosos? O como decíamos, hubo momentos durante la Edad Media en los que no morir de la peste significaba que todos sentían que tenían que matarte porque eras responsable de ello. Parece que la investigación sobre si la peste afectó o no al África subsahariana y cómo lo hizo todavía está en proceso. No leí nada sobre cómo pudo haber impactado en ese momento. Supongo que probablemente habría sido el imperio de Etiopía o el que vino después. Y cuando hablamos de las cruzadas, también es interesante pensar en si esas cruzadas habrían sido más impactadas por Aksum y si Aksum hubiera estado en una mejor posición para ayudar a los europeos. ¿Y lo habrían hecho? Había algo de cultura compartida ahí. Parece que había algunas conexiones entre varios miembros de las cruzadas y personas de la iglesia copta y de la iglesia etíope, y por supuesto había constantemente peregrinos de esos países que iban a Jerusalén. Hay algo interesante. Cuando Saladino reconquistó Jerusalén, invitó a eruditos etíopes a regresar a Jerusalén. No hay mucha evidencia de que Etiopía alguna vez estuviera interesada en involucrarse en ese conflicto, y quizá puedes ver desde su punto de vista que pensaban algo así. En Europa, las tierras de la gente que estaba en la cruzada no estaban amenazadas. Mientras que Etiopía está pensando, si nos involucramos demasiado en la cruzada, los musulmanes podrían venir y atacarnos. Ellos viven justo allá. Fue el auge del Islam lo que causó el declive de Aksum, ¿verdad? Así que ellos eran mucho más dracónicos. Pero quiero decir, y la forma en que se hacían las alianzas en ese tiempo, si Aksum hubiera sido una potencia militar durante las cruzadas, es una buena pregunta. Quiero decir, porque probablemente lo que habría pasado es que a veces lo eran y a veces no. Pero quiero decir, si hubieras tenido una cruzada cristiana completamente separada, que venía del sur al mismo tiempo, Sí, ese desafío ciertamente habría sido. ciertamente habría hecho más interesante la época de las cruzadas. Pero quiero decir, ya sabes, los cruzados de dos estados cruzados uno al lado del otro no podían llevarse bien. Así que es difícil. Sí. Vi a alguien hablando sobre eso y dijeron, ya sabes, hablamos de las cruzadas como si fueran algo monolítico o de los cruzados como si fueran algo monolítico, y probablemente esa no sea una manera particularmente buena de hablar de eso. Sí, estaban peleando entre ellos bastante seguido. Sí. Y a veces se aliaban con fuerzas islámicas en contra de los otros. Sí. Quiero decir, tienes que admitir que una gran parte de la razón por la que Jerusalén cayó es porque estos tipos nunca pudieron ponerse de acuerdo entre ellos. ¿En serio qué pasó? O sea, Trípoli realmente no estaba ayudando con la cruzada en ese momento. Y, o sea, esa fue la batalla que realmente cambió las cosas y provocó la pérdida de Jerusalén. ¿Habría sido diferente si hubiera habido una mayor presencia axumita? Parece que tal vez eso solo suma un actor más. Depende de qué tan grande sea ese jugador. Pero, o sea, si tienes a Aksum ahí, entonces tal vez nunca llegues a tener el imperio fatimí, ¿no? O sea, porque Aksum está justo ahí. Así que sí, tener a otro gran jugador cristiano que tuviera algún interés en Tierra Santa, claramente habría cambiado un poco las cosas, ¿no? Sí, es difícil saberlo. Bueno, y claro, en ese punto estamos como que, ¿cómo habría sobrevivido Axum y qué tipo de reino, imperio o estado habría sido Axum? Es algo que queda un poco en duda, porque la forma en que habría sobrevivido probablemente habría impactado eso, y claramente estaban logrando sobrevivir. Todavía conquistaron muchos territorios nuevos y pelearon de esta manera y de aquella manera, e hicieron varias cosas, pero estaban manteniendo una especie de equilibrio entre esas distintas potencias, porque era, o sea, mientras que las naciones cristianas peleaban todo el tiempo, varios poderes musulmanes peleaban todo el tiempo. El califato se divide y cosas así. Pero ciertamente era posible unirlos en tu contra, al menos el tiempo suficiente para que vinieran a aplastarte. Podrías argumentar que hasta la destitución del último rey del imperio o del emperador de Etiopía en los años 70,
Hubo una línea bastante directa. Un descendiente del imperio Aksumita. Rasnatan. Al menos él lo afirmaba, aunque no sé si los líderes del imperio de Etiopía que surge en la Edad Media realmente estaban conectados con la dinastía de Aksum, o si eso era, como en muchos lugares, solo una afirmación para obtener legitimidad. La Iglesia latina y los cruzados eran muy diferentes a los romanos, aunque ellos también afirmaban ser descendientes de los romanos. Así que, quiero decir, sí, habría sido un imperio aksumita diferente si hubieran continuado. Y eso, de nuevo, es una pregunta interesante. Quiero decir, porque realmente la competencia era entre los aksumitas y el creciente poder del Islam. Y entonces, si en ese comercio, si hubiera sido Aksum quien ascendiera en lugar del Islam, eso realmente cambiaría el Medio Oriente. Quiero decir, si el Islam nunca se convierte en el poder que llegó a ser, si nunca tienen los grandes califatos, si nunca tienes las ciudades comerciales que proveen el dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces ese es un Medio Oriente muy diferente, lo que hace que Europa sea muy diferente, y un norte de África muy diferente, y un Medio Oriente diferente, hasta la India, ¿verdad? Es fácil imaginar un poder aksumita expandiéndose en ese tiempo, porque mientras los persas caen, simplemente transforma por completo toda esa región. Quiero decir, podrías imaginarte una historia en la que fuera Aksum quien llenara ese vacío en lugar de otro, y tal vez eso significaría que tendríamos conexiones increíblemente diferentes entre el Medio Oriente y su influencia desde el Cuerno de África. Mientras que, esencialmente quiero decir, una vez que los poderes musulmanes toman el control de todo el norte de África y cosas así, quiero decir, el comercio que venía desde la época de Roma a través del Mar Rojo, cambió significativamente. Y eso es parte de cuando la ruta de la seda se vuelve en realidad una ruta comercial más importante, porque, quiero decir, muchas de las cosas que venían de la India por el Mar Rojo ya no vienen por esa dirección. Ya no llega hasta Europa, o al menos tiene que pasar por naciones musulmanas antes de hacerlo, y eso lo cambia todo. Sí, otro posible contrafactual aquí es, ya sabes, si Aksum sobrevive un poco más, si fueran solo un poquito más fuertes. Sabes, en un posfacio al imperio aksumita, Etiopía no es conquistada completamente por los musulmanes. Así que hubo un periodo significativo en el que pudieron coexistir. Y si un poderoso imperio aksumita logra mantener relaciones relativamente buenas y, añadiendo aún más consternación a la Iglesia Católica, dicen, no, somos cristianos y estamos perfectamente dispuestos a comerciar con los musulmanes. De hecho, acabamos de firmar un nuevo acuerdo en el que vamos a enviar delegaciones comerciales a la India de nuevo. Y tal vez en realidad tengas un futuro más pacífico donde, en lugar de las cruzadas, tienes algún tipo de acuerdos y tratados comerciales, y nosotros no. Caray, imagina cómo sería el mundo si parte de eso, ya sabes, esa historia de combates, enojo y todo esto, y odio, honestamente, que surge de todos estos conflictos. Quiero decir, podríamos estar viendo un mundo muy diferente si eso se hubiera construido en cambio sobre la idea de acuerdos mutuos y trabajar juntos para comerciar. Sí, y con la forma en que ocurrió la expansión islámica, básicamente no de la noche a la mañana, pero en un periodo de tiempo extremadamente corto, todo el norte de África cae ante el Islam. Realmente es una transformación bastante rápida. Es interesante pensar en un Egipto aksumita o incluso en un norte de África aksumita. Imperios de ese tamaño ciertamente han existido. No está fuera de lo posible. Y de nuevo, una cultura diferente, unas finanzas diferentes, significa que diferentes imperios pudieron haber surgido y caído. Quiero decir, porque su riqueza venía de esa manera. Así que sí, es una transformación radical. Eso te hace preguntarte entonces, ¿cómo sería diferente? Yo estoy en Illinois, ¿verdad? Brad está en Dakota del Sur y Josh está en Wyoming. ¿Qué tan diferente sería nuestra vida? ¿Qué tan diferente sería nuestra cultura si el imperio aksumita hubiera transformado la forma en que se desarrolló Roma, o la forma en que se desarrolló Persia, o la forma en que se desarrolló la religión islámica, o la conexión entre China y Europa? Quiero decir, incluso si estamos hablando de historia antigua cuando cayó Aksum, pero en lugar del siglo VII, estamos hablando de la época dorada de Aksum en la Edad Media. Quiero decir, eso habría sido muy diferente. eso pudo haber tenido un impacto radical. Quiero decir, la cultura romana, el imperio romano,
Cambiaron mucho la historia occidental y todavía siguen impactando la historia occidental hoy en día. Y sabemos que Axum tuvo un gran impacto en Roma. Así que un poder diferente, un Axum más poderoso o un Axum inexistente significa una Roma diferente, lo que significa una cultura europea diferente, lo que significa que una cultura diferente llega a las Américas. Sí, y ahora tenemos que trabajar en algo realmente moderno. Y Josh lo mencionó antes, pero la manera en que el último rey de reyes de Etiopía, cuyo nombre original era Rastafar, de ahí los Rastafaris, crea un movimiento casi mesiánico en Jamaica y otras partes del Caribe. Hay una especie de eco interesante, si se quiere, de cómo Aksum, Etiopía y las diversas encarnaciones de los imperios etíopes tienen un impacto directo. Y de hecho podemos mirar atrás y ver que, oye, espera un segundo, esto es tan reciente como los años 70. Entonces, ¿estás diciendo que sería un mundo de música reggae? No, reggae, pero el rastafarianismo en realidad es mucho más que solo la música. Sí, por supuesto. Y de hecho, probablemente merece un episodio, pero eso nos llevará a otro episodio. Todavía no hemos incluido a Pie Grande en el... Esa es la pregunta. Ya sabes, hay regiones montañosas en el sur de Egipto y en las tierras altas de Etiopía. De hecho, no tuvo el imperio de Aksum que ir y conquistar una zona que se describía como montañas donde había nieve todo el año. Tiene que haber un Pie Grande. Intenté investigar sobre Pie Grande, sobre qué tipo de criatura parecida a Pie Grande había en la región. Y lo que realmente aprendí es que tienen hay varios tipos de criaturas míticas en todas partes de África que podrían encajar con eso. Pero, en parte, ya sabes, tenían grandes simios en muchas áreas, lo suficientemente cerca como para que no necesariamente tuvieran ¿Encontraron un ser parecido a un simio. una criatura parecida a un simio en África? Bueno, de hecho, Aquí hay un gorila. Y por eso es un poco más difícil incluirlos, porque era más difícil encontrar algo que fuera como un análogo directo de lo que consideramos como Pie Grande. Ellos tienen, ya sabes, ¿no? Sus mitos son diferentes, lo cual supongo que tiene sentido. Pero es un poco triste llegar tan lejos y decir, bueno, ¿cómo incluimos a Pie Grande? pero se llama el Kulakamba, y supuestamente es un híbrido entre un simio y un chimpancé. Pero algunos de los dibujos se ven un poco como Pie Grande. Eso es cierto. Y ya sabes, tal vez estén muy involucrados en el imperio Aksumita. Quiero decir, si Aksum empieza a importar Kulakambas en grandes cantidades, ¿podrían haber vencido y mantenido Yemen? Correcto. Un destacamento de Kulakambas de la Guardia Imperial Real de los Aksumitas. Esa es toda la diferencia que necesitan, una sola carga. Un solo grupo de gorilas chimpancés cargando podría cambiarlo todo. Bueno, te diré algo, yo no lo haría. Recientemente ha habido un debate en línea sobre si la gente piensa que podría pelear contra un gorila y ganar, y yo no sería el que lo intentara. Las personas que dicen que sí. No. No. La respuesta corta es no. La respuesta más larga es... Bueno, depende. Obviamente, si tienes un arma de fuego, podrías. Sí, podría ser puño y vas a ganar. No puedes alejarte de él. Es más rápido que tú, y es mucho, mucho más fuerte que tú. Sí. Sí. Sí, un nivel de absurdo. Oh, sí, pero... Quiero decir, porque un chimpancé es más pequeño que un gorila, pero un Kulakamba, sería más fuerte que un gorila. Suponiendo que tiene la misma densidad muscular que un chimpancé, que literalmente puede levantar a un guepardo y estrellarlo contra un árbol con suficiente fuerza para acabar con el guepardo. ¡Qué miedo! No lo estoy. Sí, eso es todo lo que tengo. Si tienes algo del tamaño de un gorila, pero probablemente con la densidad muscular de un chimpancé. Y sabes, eso podría ser capaz de vencer a un gorila en una pelea justa. Si eres un zoólogo, adelante y comenta sobre el poder del Kulakamba. Y si los Aksumitas hubieran podido aprovechar al Kulakamba como fuerza de combate, ¿qué diferente podría haber sido la historia? Esa es una pregunta muy importante. Esa es la pregunta importante. Esa es la pregunta más importante que hemos hecho hasta ahora. ¿Sabes? Si hubieran existido monstruos del lago Ness en el Mar Rojo, entonces los Aksumitas quizá nunca hubieran surgido. ¿Sabes que los barcos serían
¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Esa ballena que aterrorizó El monstruo. por un tiempo, o sea, literalmente casi partió a Turquía por la mitad. Que creen que era una sola ballena que simplemente estaba muy enojada con todo. Sí, eso fue realmente interesante. Seguía hundiendo barcos en el Bósforo para que no pudieran cruzar. Sí, literalmente se volvieron tan peligrosas que la gente tenía miedo de meterse al agua. Y creen que solo era una ballena realmente enojada, lo cual es interesante de pensar. Bueno, si hubiera una ballena en el Mar Rojo o una gran criatura marina en el Mar Rojo que solo quería arruinar las cosas un día. O sea, hombre, aparentemente pudieron haber impactado la historia de verdad. Que de repente le agarró el gusto a la seda o a las especias. Está volcando todos los barcos. Todo el asunto del comercio era de hecho solo el servicio de entrega para una ballena. Gracias por escuchar este episodio del podcast de History Guy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual. Y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a History Guy en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más historias contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.